Muy buenas noches, bienvenidos una vez más, como todos los domingos a las 20 horas a Legítima Defensa, segunda dosis. Si nos estás mirando por el canal de YouTube de Caras y Caretas TV, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita de notificaciones y podés hacer los comentarios que quieras en el chat o en el perfil de comentarios. En el chat además puedes hacer donaciones que nos vienen muy bien para financiar nuestros proyectos de comunicación. Y si todavía no sos socio o socia de la comunidad de Caras y Caretas, hacelo. Ahora te ponemos el QR en pantalla para que lo puedas levantar desde el propio celular, pero si no en la página web de Caras y Caretas vas ahí a la pestañita de socios y hay diferentes modalidades de socio. Algunas incluso son a voluntad, o sea, algunas tienen tarifas y ofrecen servicios de acuerdo a esa tarifa y también tenés una forma de participar con la voluntad que tengas o la posibilidad que tengas. Esto puedes hacerlo desde Uruguay, pero también puedes hacerlo desde el exterior, porque me han preguntado muchos uruguayos y uruguayas que nos miran desde las diáspora, me han preguntado cómo podemos ayudar, dejan a veces comentarios, cómo nosotros podemos hacernos socios, también puedes hacerlo. Siempre hay modalidades, el que quiera apoyar siempre va a poder hacerlo, nosotros estamos abiertos a los apoyos de la gente. Saludamos a todos los que nos miran por la fanpage de Facebook de Caras y Caretas, pueden compartir en su perfil, elegir entre las reacciones que Facebook ofrece, hacer los comentarios que deseen. Y a todos los que nos miran por las pantallas de DirecTV, en UCL, canal 195 de DirecTV, o en Canal 2 de Cablevisión, Canal 2 de Flow. En la noche de hoy vamos a conversar, vamos a tener muchos temas vamos a tratar, y además con invitados bien importantes. Nos va a acompañar Pablo Siris, director de la URSEC por el Frente Amplio. Este pasado 16 de julio, además de conmemorar su nuevo aniversario de Maracaná, el presidente de la República autorizó la fusión de las tres cableras que ahora tienen el control del 100% del servicio de cable Montevideo, pero además que ya están autorizadas también a la transmisión de datos, habilitando un oligopolio que va a dar que hablar. Es un negocio que, por cierto, va a perjudicar mucho a Antel, pero vamos a hablar de esto con Pablo Siris. Queremos saber qué repercusión tiene esto en la telefonía pública, en Antel, que es la que en última instancia hizo la inversión para que exista la posibilidad de tener fibra óptica y datos a la velocidad que Uruguay tanto se precia de tener, y también qué repercusión puede tener para la democracia. El problema de la comunicación no es solo cuestiones de rentabilidad o de recursos, también tiene que ver con el control de lo que se discute, de lo que se ve, de lo que la información que circula en la sociedad. No es un tema para nada menor. Nos va a acompañar luego. Tenemos a Natalia Argencio, sí, directora del INAU, claro. Lo del INAU es un escándalo, pero es un escándalo nacional. Ustedes saben lo que sucedió con esta chiquita de 16 años en Rivera, pero aparentemente hay más casos de chiquilinas menores que están, se supone, que bajo la custodia del INAU y que por mecanismos de salidas negociadas, no sé, se están prostituyendo en la frontera. Vamos a ver qué hay de esto y bueno, ¿qué se va a hacer? ¿Qué está haciendo? ¿Qué se va a hacer para esto que parece una indefensión grandísima de justamente los menores más vulnerables de nuestro país? Vamos a la introducción y enseguida nos metemos con el programa de la noche de hoy. Bueno, en el apuro de la presentación del programa me faltó avisar que también vamos a contar con la presencia del senador Charles Carrera. Es bien importante conocer, bueno, es muy importante discutir cuál es la realidad en términos de seguridad pública, porque lo que vos estás viendo, por ejemplo, que apareció en las últimas horas, un cuerpo en una valija, bueno, el Estado puede tenerlo como muerte dudosa, no es el caso. Pero, por ejemplo, una mujer mayor de edad, 70 y pico de años, una persona anciana que apareció, creo que amordazada, se imputó como muerte dudosa. Bueno, salieron los datos del Ministerio del Interior diciendo que hubo una reducción en los delitos y en particular que hubo una reducción en los homicidios.
Y es muy sorprendente esto que está comunicando el Ministerio del Interior, porque choca un poco contra lo que hemos visto en los últimos tiempos, que ha sido medio abrumador. Pero claro, lo que ha aumentado de manera increíble son esa categoría de las muertes dudosas, que son como muertes que no se asignan ni a muerte natural, ni a suicidio, ni a homicidio. Entonces queda como en un limbo, pero permite que los números de homicidios, por lo pronto, no superen determinados umbrales que el gobierno está claro que no quiere que se superen. Ya no porque porque que no se superen lo queremos todos, pero una cosa es que no se superen porque no suceden y otra cosa es que no se superen por una contabilidad creativa, digamos. Bueno, lo vamos a hablar con el senador Charles Carrera también dentro de un rato. Nos acompaña ahora Pablo Siris. Gracias, Pablito Siris, por estar acá. Gran amigo de la casa, ha estado en otras oportunidades. Y además, un querido amigo. Pablito, es un placer enorme estar acá siempre. Te está tocando en estos últimos, porque después de la elección interna tenemos esta noticia, que es como un negocio de último tramo de la carrera, cuando además los números al gobierno, al oficialismo, no le dan bien. El resultado de la elección interna fue elocuente, pero las encuestas inmediatas que vienen también todas sugieren que va a haber un cambio de gobierno, que la izquierda volvería a tener el gobierno a partir del 1 de marzo del año que viene, y sin embargo se apuran algunos negocios que tienen impactos a largo plazo, ¿no? La autorización de la fusión de los cables es el tema que nos convoca, pero si querés darle un poquito más de contexto para que la gente entienda de qué trata esto y qué consecuencias puede tener. Sí, en primer lugar, este fue un trámite realmente de una celeridad sorprendente, no solo para la administración pública en general, sino para la URSEC en particular. El trámite inició el 3 de mayo y el 16 de julio ya está resuelto favorablemente, cosa que es realmente llamativa. La decisión la adoptó el Poder Ejecutivo, o sea, el presidente en conjunto con la ministra de Industria, Energía y Minería este miércoles, y yo voté en contra del informe que se le elevó al Poder Ejecutivo desde la URSEC, porque entiendo que en primer lugar es ilegal, ¿no? Que esto no es menor. La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que hoy está vigente, que tiene plena vigencia, señala en 3 artículos al menos que el Estado debe promover la diversidad en los medios de comunicación, entre otras cosas por esto que tú señalabas al principio del rol que los medios de comunicación juegan en la construcción de una sociedad democrática, diversa, participativa, que debe además impedir la formación de monopolios u oligopolios y que debe además específicamente, muy concretamente, impedir la competencia desleal a través del abuso de posición dominante de empresas vinculadas a los servicios de comunicación audiovisual. Las 3 cosas, creo yo, están siendo vulneradas con esta decisión que se ha adoptado por parte del Poder Ejecutivo, que entiendo que es de suma gravedad. De suma gravedad porque tú ya adelantabas que el mercado de la televisión para abonados en Montevideo, esta fusión le permitiría a las 3 empresas de cable de Montevideo quedarse con el 100% del mercado de cable y con el 53% del total de abonados a la televisión por abonados. O sea, el 100% del cable, pero del conjunto de los sistemas de televisión para abonados, el 53%. Y eso si no consideramos otras empresas que son propiedad de las familias propietarias de estos medios de comunicación. Vale decir, Multiseñal, que es propiedad también de los 3 canales de 4, 10 y 12, vale decir cables en el interior del país, particularmente en las zonas de mayor concentración de población. Vale decir además que Equital, la empresa que formaron las 3 empresas de cable para el cableado de Montevideo, es la que adquiere los paquetes de televisión, los paquetes que luego los abonados del cable compran, etcétera. Ese es el motivo por el cual las 3 empresas que hoy actualmente existentes ofrecen prácticamente la misma programación, con diferencias muy menores, ofrecen las mismas áreas de cobertura y ofrecen los mismos rangos de tarifas. Eso, digamos, hay quienes podrían considerar que es en realidad una colusión. O
O sea, que estas empresas que deberían competir no lo están haciendo. Y la decisión que se adopta por parte del Poder Ejecutivo es que 3 empresas que, insisto, deberían competir entre sí, se les autoriza a conformar un consorcio de forma tal que ya no solo no competirán entre sí, sino que además, con la fuerza de esa posición que adoptan, estarán en mucho mejores condiciones para ofrecer un servicio que no hace sino que ya plantearon directamente que no tiene otro objetivo que el utilizar la fibra óptica instalada por Antel. De hecho, el objetivo inicialmente planteado era que se utilizara toda la fibra óptica, incluso hasta la conexión domiciliaria. Hoy por hoy Antel está planteando que, bueno, que le alquila la fibra, pero no el último tramo, lo que se denomina la última milla, que correría por cuenta de estas empresas. Pero lo cierto es que una inversión de cerca de $1.000 millones que pagamos toda la sociedad a través de nuestra empresa estatal y pública, se pone al servicio no del interés general, no del interés de la población, sino del interés de 3 empresas que constituyen un grupo económico que además es el mismo grupo que tiene los 3 canales de aire más importantes del país, que tiene los canales de aire más importantes del interior del país, que tiene los cables, como te decía, más importantes del interior del país, etcétera. Es una situación que yo creo que es sumamente delicada. Ahora, es como el puerto. Le acabamos de dar su puerto a los canales. O sea, hay un monopolio, es indiscutible el monopolio. Ni siquiera es un oligopolio, es un monopolio de los servicios de cable en Montevideo, por lo pronto, que es donde se concentra la mayor parte del país. El informe que hizo la URSEC no lo consideró un monopolio, ni siquiera lo consideró un oligopolio. Tú te podrás preguntar cómo que no. Pará, a ver si es verdad esto, porque algo de esto me comentaron, pero me pareció que era... Te iba a preguntar justamente. ¿No lo consideran un monopolio porque consideran, por ejemplo, que el streaming forma parte del mismo ambiente de negocios, digamos? Se hizo un análisis muy particular. Primero, no se consideraron los otros medios de comunicación de los que son propietarios estas empresas directamente o a través de integrantes de esos grupos económicos, ¿no? Eso en primer lugar, a pesar de que la ley actual señala, señala las características de los grupos económicos, las limitaciones que los grupos económicos tienen, incluso qué se considera un grupo económico, ¿no? No se consideró eso a estos efectos. Se consideró además el número total de abonados a la televisión para abonados de todo el país, sin considerar que las licencias que se obtienen para la transmisión por cable son territoriales. O sea, estas 3 empresas de Montevideo no pueden dar señal de cable en Artigas. Sin embargo, se consideró para el total de abonados del país, incluso los de Artigas. Entonces, claro, si no consideras el grupo económico, si no consideras el territorio en el que está asignado, y si además asumís una interpretación que no tiene nada que ver con la forma en la que funciona el ecosistema de telecomunicaciones en nuestro país, se hizo una traslación mecánica de la situación en Brasil, un análisis donde además se consideró que en realidad la televisión paga dejó de existir como mercado relevante, que en realidad está subsumido en el mercado del streaming. Tú puedes decir que un mercado no es relevante, o bien cuando tiene muy pocos interesados en ese servicio, cuando muy poca gente participa del mercado, o bien cuando los precios son ínfimos. En este caso tú tenés a 500.000 hogares abonados a la televisión para abonados, que pagan una tarifa promedio de 1.936 pesos mensuales. Son 24 millones de dólares por mes y son 288 millones de dólares al año. Todo el negocio de Internet residencial de Antel son 400 millones de dólares. Entonces, no estamos hablando de un mercado insignificante, no estamos hablando de un mercado que desapareció o está en vías de desaparición. Estamos hablando de un mercado al que además a las empresas le estás otorgando licencias para dar servicios de datos, en el que además le permitís a las empresas que se fusionen. Yo no creo que es muy difícil interpretar que ese mercado desapareció y en todo caso, si así fuera, requeriría prueba, requeriría estudio económico, requeriría la utilización de mecanismos de análisis contable, financiero.
no es simplemente asumir, digamos, casi ideológicamente una postura para beneficiar, en este caso, operadores privados, en tanto entendés que deben competir con la empresa estatal. Ahora, Pablo, es cierto que en el último año perdieron 70.000 abonados. Sí. Que con esa pendiente de pérdida da la sensación de que se están achicando rápidamente el mercado de la televisión por cable, ¿no? Me da la sensación de que el negocio pasó a ser los datos que fueron autorizados, ¿no? Y eso puede ser así. Ahora, si tú tenés un almacén, Sí. ¿no? Y ganás 20 pesos por cada refresco que vendés y empezás a vender poco, lo primero que haces es bajar a 15 pesos tu ganancia, ¿verdad? Sí, claro, bajás, ahí está. Ajustás tu rentabilidad para, por lo menos... Para tener más clientes. Bueno, eso es algo que las empresas no han hecho, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, tú decís, bueno, además de refrescos voy a vender alfajores, leche achocolatada, yo qué sé, porque quiero que vengan chiquilines a comprar acá. Entonces mejorás la oferta de servicios. Los abonados de televisión por cable, televisión para abonados, saben que eso no es así. Entonces, se ajusta por el único lado que se puede resolver políticamente y no financieramente, que cuál es sacar de la gran torta de clientes que tiene Antel una rebanada, una porción para otorgársela a los empresarios privados. ¿Es una cesión de clientes esto que está haciendo Antel? O sea, es pescar en la pecera. Cuando tú tenés una tasa de conexión a internet domiciliaria que es de cerca del 98% de los hogares, no es que el mercado va a crecer, no es un mercado que va a crecer. La única forma de que los operadores de televisión para abonados logren clientes de internet y datos es sacándoselos a Antel. No hay otro mecanismo. Eso, digamos... Pero Antel les proporciona la infraestructura, le proporciona prácticamente todo el soporte para poder hacer esa venta de datos. ¿Qué ventaja tiene? Precio mayorista. ¿Y qué ventaja tiene para Antel o sea, ninguna? Yo no veo ninguna. De hecho, la presidenta de Antel, Anabela Sourú, en una comparecencia a la Cámara de Diputados... ¿Por qué Antel le va a regalar los clientes y la infraestructura? Esa es la pregunta. El planteo, como te decía, de la presidenta de Antel es que vamos a perder. Y entonces, como vamos a perder, la idea es no perder tanto. Porque si Antel no da ese servicio, lo van a dar otros. Y entonces Antel va a perder más clientes. Y entonces el mecanismo es hacer esto para que no pierda tanto. Es una postura de mercado que realmente, que yo entiendo... ¿Por qué vamos a perder? ¿Por qué Antel va a perder? ¿Por qué Antel perdería? ¿Porque no ofrece contenidos? Bueno, porque antes ofrecía contenido, todavía los ofrece, ¿no? Pero, o sea, antes estaba en expansión, Vera TV, Antel TV, en fin. ¿Cuál es la razón? Bueno, una de las cosas que hizo este gobierno al iniciar la gestión fue aquel planteo que hizo Gurmén desde zapatero a tus zapatos y sacó a Antel del mercado de contenidos. Sacó el fútbol, sacó el básquet, sacó el carnaval, sacó Olimpiadas, Copa Mundial, etcétera, etcétera. Todos aquellos negocios que había hecho Antel y que le permitían tener una cartera de clientes muy fieles. Bueno, incluso la decisión de que no se pudieran castear los contenidos relevantes que había en el teléfono, etcétera. Eso es lo que ha generado, por supuesto, es desde el punto de vista de los contenidos una limitación muy importante. Pero además, en la ley de medios que está para la votación de la Cámara de Diputados, una de las modificaciones que le hizo el Senado fue el artículo 73 de la norma que le prohíbe a Antel brindar servicios de comunicación audiovisual, o sea, brindar particularmente servicios de televisión para abonados. Entonces, no es que Antel compite de igual a igual con los operadores de cable, es que los cableros van a poder dar contenidos e internet y Antel solo va a poder dar internet. Entonces, es una situación muy dispara en la que es evidente que se está utilizando la cartera de clientes de Antel, las inversiones de Antel, que son las inversiones de todos nosotros, para beneficio de los operadores privados. Lo que incluso en algún momento se había planteado como un mecanismo para rescatar a los pequeños cableros del interior, hoy queda claro que no era para los pequeños cableros del interior, en las localidades que hay 120, 200 abonados, sino que es en realidad un mecanismo para beneficiar a los grandes capitales vinculados a la comunicación audiovisual. Además es una curiosidad, pero de los pocos contenidos que puede dar Antel,
porque perdió mucho, como vos decías, toda esa estrategia que tenía desde la NBA hasta los Juegos Olímpicos, todo eso que era tan bueno, y esta prohibición además de todos esos contenidos que perdió, los contenidos que ganó fueron pagándole a los canales para tener la transmisión de su señal para celulares, a 2 millones y medio de dólares. A 2 millones de dólares por año cada canal, no sé, es un número muy alto de plata, ¿no? No, no es solo eso. Si... Es todo un negocio para los canales en todos los rubros, te pregunto, porque esto lo de los cables es claramente para los canales, Sí, sí. El contenido que Antel ofrece es el de los canales. Claramente es así. De hecho, se exoneró a los canales y a las empresas de cables del pago por el uso de la frecuencia y del pago por cantidad de abonados. En el 2022 se hizo un llamado muy particular por parte de la Dinatel para proyectos de canales de televisión comercial y se les otorgaron $2.800.000 a los canales 4, 10 y 12 para pagar los royalties de los programas de los enlatados que importan de estos programas de concursos, como, en fin, no los quiero mencionar, pero la gente sabe de qué estoy hablando, programas donde la gente canta y cosas por el estilo. Y para pagar esos royalties, el Estado le dio a estos canales de televisión $2.800.000 en el año 22. O sea, son una cantidad enorme de beneficios que estos tres grupos económicos, o en realidad este gran grupo económico que ahora se hace patente, que es en realidad un solo gran grupo económico, lo ha demostrado de esta manera. Pero no es casualidad. El ministro Paganini, el hoy canciller, cuando era ministro de Industria, Energía y Minería, él señaló que a él le parecía que la concentración no era mala, porque permitía economía de escala y la eficiencia de los medios de comunicación. Lo que quizás omitió el ingeniero Paganini porque no es una persona vinculada a los medios y quizás no tiene por qué saber la importancia de los medios de la comunicación para la democracia, es que en todo el planeta una de las principales preocupaciones son cómo aumentar la diversidad de los medios de comunicación, cómo aumentar la diversidad de voces, cómo aumentar la comunicación cada vez más cercana al ciudadano. Y sin embargo, nuestro país se está optando por el camino exactamente contrario. Pablo, en el caso de, yo sé, vos sos un director de un ente, no puede hacer expresiones, digamos, políticas más allá de ciertas... pero quiero saber, un gobierno de otro signo, con otras ideas, ¿puede revertir alguna de estas cosas o son la fusión? Porque muchas de estas cosas se hacen y después son imposibles de desarmar porque tienen indemnizaciones, forma de protección. Sí, algunas son difíciles, ¿no? Medidas como la que se adopta ahora de esta posibilidad de conformar un consorcio se habilita con una autorización del Poder Ejecutivo y eventualmente se anula también con una autorización del Poder Ejecutivo, con una resolución, perdón, del Poder Ejecutivo. Entre otras cosas porque formalmente las tres empresas siguen estando separadas, ¿no? Entonces, que se consorcien las empresas les permite coordinar actividades, les permite reducir costos de operación, les permite optimizar inversiones, etcétera, pero formalmente las tres empresas son cosas distintas. Entonces, así como lo autorizás a operar juntos, le podés decir, mire, a partir de ahora opera separado. No, eso no sería lo más difícil. Lo más difícil son otras decisiones que se están adoptando en este momento que sí luego probablemente generen alguna dificultad. Ahora, una decisión como esta, que yo entiendo que es absolutamente ilegal, bueno, es por lo menos discutible. Yo estoy seguro que algunos de los competidores de estas empresas probablemente presenten algún tipo de recurso porque, digamos, los competidores de este grupo económico conformado por los tres canales de cable, no pueden dejar de ver que esto los perjudica desde el punto de vista de la competencia. Entonces, creo que es más que factible. Pero a los competidores tampoco les va muy bien, porque, por ejemplo, en la transmisión de la Copa América, que DirecTV tenía los derechos, a DirecTV le obligaron a dárselo a los canales de cable. Y DirecTV sí, lo que tenía negociado era con TV Ciudad, nada más. Que por cierto alcanzó un rating altísimo, TV Ciudad emitiendo los partidos de Uruguay. Y
y fue el Poder Ejecutivo. ¿Quién fue el que obligó a DirecTV a decir, bueno, te tenés que ceder un derecho que había comprado? Sí, fue la Comisión de Defensa de la Competencia del Ministerio de Industria, Economía y Finanzas quien adoptó esa medida. Se le pidió en su momento un informe a URSEC al respecto. También yo voté en contra del informe que se planteaba por parte de URSEC, entre otras cosas porque hasta ahora, en nuestro país, la limitación a las transmisiones, a la adquisición de derechos para este tipo de cosas estaba regulada por el artículo 35 de la Ley del Servicio de Comunicación Audiovisual, que hace referencia a los espectáculos deportivos y donde se establecía que había determinados partidos, particularmente cuando las selecciones mayores de nuestro país ingresaban en etapa final, ¿no?, que debían ser transmitidos por televisión abierta, no por cable, sino por televisión abierta. Los 3 canales privados lograron que la Comisión de Defensa de la Competencia obligara a DirecTV a darle su señal, a darle la transmisión de los partidos, no para transmitirlos en señal abierta, sino para transmitirlo a través de sus señales de cable. Nuevamente se confundió el interés general, el interés de la población o los mecanismos de competencia por mecanismos para defender nuevamente a 3 empresas. Ya nos quedamos sin tiempo, pero tengo que hacerte una reflexión, porque es por lo menos lo aprecio yo así. Cuando hace como 25 o 30 años, cuando los canales, que eran la misma familia, empezaron a observar que surgía el cable en el mundo, el Estado les terminó otorgando la posibilidad de hacer el cable para no afectarle la pérdida de negocios que iban a tener por el apagado de la televisión a aire. Y ahora, con el discurso del streaming, el Estado les y dice, bueno, están perdiendo ante este otro fenómeno, les permite fusionarse y entregar datos. Es una lógica en que el Estado siempre interviene para salvarle la empresa a esta familia. Sí. También fue durante la pandemia. Como la pandemia afectaba mucho a los canales, entonces se los exoneraba del pago de frecuencia, por el uso de las frecuencias radioeléctricas, se exoneraba a los cables para el pago del número de abonados. Luego, cuando terminó la pandemia, que es muy interesante porque en el sector de telecomunicaciones y servicios de comunicación audiovisual duró un año más que para todo el resto, una cosa hasta exótica. Ahora se habla del atraso tecnológico, en fin, pareciera que el Estado tiene como la permanente obligación no de respaldar a los medios de comunicación, cosa que está bien. Los medios de comunicación, para poder, insisto, construir una democracia saludable, una sociedad saludable, requieren del estímulo, de la promoción por parte del Estado. Por eso la importancia de la radiodifusión comunitaria, por eso la importancia de la radiodifusión y la teledifusión en el interior del país, por eso la posibilidad de tener cada vez más señales. El tema es que los beneficios siempre les terminan recayendo en un grupo de empresarios muy pequeño, muy vinculado al poder, con inversiones además en otros sectores de la economía. Porque cuando dejaron de existir los videoclubs, porque la gente empezó a mirar cable, nadie fue a salvar a los videoclubs. El Estado no fue y le dijo, bueno, usted que tenía su videoclub, le voy a abrir otro negocio. Y cuando empezó a dejarse de vender tanto los medios gráficos, ¿no? Porque la gente va a internet, no viene el Estado a decirle, no, mirá, vamos a... No, es tremendo. En cambio, a esto se les vive salvando el negocio. No se salvó un solo diario. ¿Eh? No se salvó un solo diario. Bueno, hay alguno que vive de un salvataje perpetuo, permanente, ¿no? Del Estado. Porque si no es inexplicable, ¿no? Vos sabés que eso es así, pero es medio que impresionante. Y hay que hacerlo notar. Muchas gracias, Pablo Siris, por habernos acompañado. Para mí es un enorme placer y muchísimas gracias. Y gracias a todos y todas los que nos están mirando. Vamos a un corte y ya volvemos con más Legítima Defensa segunda dosis.
En Brow renovamos nuestra tarjeta de débito y ahora la red Brow Maestro se convierte en las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, con las que vas a poder disfrutar de un montón de beneficios. Estas nuevas tarjetas te van a permitir hacer tus compras por internet, pagar con la seguridad que brinda la tecnología sin contacto, acceder a todos los beneficios que tenés por ser cliente de Mastercard. Y además, con la tarjeta Brow Recompensa Mastercard Débito, vas a poder formar parte del programa de lealtad Brow Recompensa que te permite ahorrar en tus compras. Si querés conocer más de las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, entra en recompensa.brow.com.uy/débito. Elegí la tuya y comenzá a disfrutar sus beneficios. Brow Mastercard Débito. Úsalas para todo. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer y está Caribe con K. Te vas para afuera y está Caribe con K. Te das un gustito y está Caribe con K. Vas a ver una peli y está Caribe con K. Vas a Macromercado y... Pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio. Para revertir la transformación regresiva, necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo? Teatro El Galpón celebra su 75 aniversario con una cartelera internacional del 3 de agosto al 8 de septiembre. El Brote, Argentina, 3 y 4 de agosto. Mejor no decirlo, Argentina, del 8 al 11 de agosto. Desde España llega La Zaranda con Manual para armar un sueño, 17 y 18 de agosto. Reverso, Argentina, 31 de agosto y 1 de septiembre. Medida por medida, la culpa es tuya. Argentina, 7 y 8 de septiembre. El Galpón Internacional. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos los que nos acompañan, los que hacen comentarios, los que hacen donaciones, los que se hacen socios, los que se suscriben al canal y a todos los que nos ven desde Uruguay y desde todo el mundo, porque por suerte nos mira gente de todo el mundo. Tenemos el placer de recibir a Natalia Argencio, directora de INAU, vocal por el Frente Amplio. El placer de recibirte, pero en una circunstancia que es dramática, porque... Lo veníamos hablando un poquito fuera del aire, pero a partir del fallecimiento de esta chiquilina de 16 años, que se constituye la primera muerte materna en mucho tiempo en el Uruguay, se destapa una situación que es, yo qué sé, es gravísima, no se trasciende. Por eso quiero saber qué es lo que se sabe hasta el momento, que hay chiquilinas, menores de edad, por supuesto, que están bajo la custodia de INAU en diferentes puntos del país, que por algún mecanismo de salidas acordadas, no sé qué, terminan prostituyéndose o en sistemas de prostitución. Y eso estando bajo responsabilidad del Estado. Es así. Es así. Estamos frente a una emergencia nacional, ¿no? Así hay que llamarla a la situación de las infancias y las adolescencias. El caso de Rivera ejemplifica de la forma más terrible la desprotección en que están las niñas, niños y adolescentes, de trayectorias de vidas dañadas, y estando en el Estado, tenemos un Estado que no es garante y un Estado que no protege. Pero esto no es solo en Rivera. Tú dijiste muy bien, ahora al inicio, como lo conversábamos hace un minuto, la situación de por qué estamos hablando de este caso en particular, porque se constituyó como la primer muerte materna de este año.
la mortalidad, la situación del embarazo adolescente, del embarazo infantil en el Uruguay, por aquella estrategia que se hizo en el periodo anterior, muy buena, una estrategia interinstitucional para abordar justamente los embarazos adolescentes. Habían bajado mucho. Bajó muchísimo, muchísimo. Y se impulsó también lo que fue la estrategia de notificación, justamente para que no se escape ninguna, para que no se nos escape, digo, como Estado, ¿no? Y como protección, para poder realmente detectar la situación y acompañarlas en aquellas que todavía suceden, para que no sucedan este tipo de cosas. Pero tenemos que hablar de cuál es la realidad de la protección de las infancias en el Uruguay. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué sucede? ¿Cuál es la realidad del sistema de protección? Un sistema de protección que está desbordado, un sistema de protección que tiene hacinamiento. Por otro lado, un territorio que el Estado se retiró y que lo vemos claramente en indicadores que muestran números que son alarmantes. 56.000 oficios del Poder Judicial llegaron el año pasado a INAU, y tenemos que pensar que los números, ¿no?, detrás de esos números hay situaciones, y las situaciones son niños, niñas, adolescentes, familias. ¿Es un oficio por niño? No, el oficio puede ser por más de un niño. O sea que 56.000 de repente te da más de 56.000 niños. No, te puede dar, también son reiteraciones. Ah, ok. Por el mismo caso, lo cual es grave también. Porque si hay reiteraciones, estamos hablando que no estamos llegando. O sea, si el Poder Judicial tiene que reiterar una intervención, es porque no se hizo. Y en todo ese tiempo que no se hizo, ¿qué pasó? Se vulneró. También cuando miramos los indicadores, como las denuncias de línea azul, por ejemplo, crecieron del 2019 al 2023, supera el 150% el crecimiento de las denuncias de línea azul. Es un disparate. Entonces, y no solamente, me refiero al crecimiento de las reiteraciones de denuncia. Reiteraciones de denuncias quiere decir que se tuvo que llamar más de 3 veces para que se vaya a atender ese para que caso. alguien de pelota. Exacto. Lo otro que también es importante traer sobre la mesa es cómo evolucionó la situación de las violencias en el Uruguay. Porque siempre se dice, y de la explotación sexual, se dice, esto no es de ahora, esto siempre pasó. Sí, claro. Porque por eso tenemos que interpelarnos como sociedad. O sea, no es solo la interpelación del Parlamento, que celebro, que todo el Parlamento, porque así se merece la democracia uruguaya, se merecen las niñas y niños adolescentes que el Parlamento se pare a defenderlos. Esperemos, porque hoy nadie los está protegiendo. Pero volviendo al tema de las violencias y lo que es las trayectorias de cómo se trabajó en el Uruguay a nivel específicamente de la explotación sexual, tenemos que mirar un poquito para atrás y ver bastante para atrás. Uruguay recién en el año 1990 ratificó lo que fue la Convención de los Derechos del Niño. La convención que fue a nivel mundial en 1989. Ahí es donde se empieza a hacer toda la reglamentación, todo el marco jurídico para defender a las infancias y adolescencias. Eso, ¿qué pasa? Del 90 al 2004 recién se crea en el Uruguay lo que es el Código de la Niñez y Adolescencia. Y es en el 2004 que comienzan a generarse, por ejemplo, voy a poner el ejemplo concreto de la explotación sexual, se genera el CONAPES, que es el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual hacia niños, niñas y adolescentes. También en ese momento se empiezan a erradicar lenguajes que es muy importante prestarle atención, tenerlos en cuenta, porque es muy finito y el lenguaje es generador de derechos. Quiero decir, se hablaba de prostitución infantil. Claro, se habla de abuso. Hablamos de abuso y hablamos de explotación. Siempre que hay explotación, hay abuso. Estamos hablando que acá no está nunca sobre la mesa, cuando son niñas, niños, adolescentes, nunca tiene que estar sobre la mesa cuestionar el consentimiento, porque no vale. Porque estamos hablando de relaciones desiguales, de desigualdad de poder. Eso por un lado. Y ahí se empieza a generar, específicamente con esto de CONAPES, se empieza a generar una interinstitucionalidad que dice, bueno, hay que trabajar en la sensibilización de esto, pero para que esto se reconozca como un problema también, y no solo como un problema, como un delito, porque por un lado hay que proteger a las víctimas y por otro lado hay que
atacar el delito. O sea, si hay abuso, si hay explotación, hay víctimas y hay victimarios. ¿Y eso qué pasa? Todo esto de la explotación sexual, de lo que es el desarrollo de este marco normativo, recién se constituyen en el Uruguay todos los marcos normativos, pero la atención es en el año, los datos, Uruguay empieza a trabajar en la sensibilización, o sea, en desnaturalizar este tema a nivel de la sociedad, pero los datos recién empieza a registrarlos en el año 2013. Si miramos los datos en el año 2013, en Uruguay había 20 y pocos casos de explotación sexual detectados. Eso pasa al año 2015, que ahí se empiezan a hacer propuestas a nivel con la sociedad civil, una sociedad civil que participó desde el principio en generar estrategias realmente para abordar esta problemática que es de una mirada interinstitucional, sin duda, con metodologías de abordaje, porque atender estos problemas y la protección de las infancias requiere de especificidad, requiere de capacitación y requiere de un instituto como INAU que esté trabajando continuamente en capacitar y en contratar a los mejores trabajadores, a la profesionalización del oficio del cuidar para ponerlos en esa primera línea de fuego que es atender. Y termino esta parte. Año 2015 empiezan a trabajar los equipos itinerantes en INAU. En ese año los números pasaron de 20 y poco a 200, a más de 230. O sea que había una subdetección, digamos. Sigue habiendo, porque si miramos los números al día de hoy, el año pasado se informaron 346 casos. Hay muchos más, muchas más. Pero hay un subregistro muy grande, porque además también se captan muy tarde, porque además las víctimas no se reconocen como víctimas, porque la sociedad sigue naturalizando el problema. Y porque tenemos una desprotección de niñas y adolescentes, y lo vemos en las violencias sexuales. Las violencias sexuales, a medida que aumenta la edad, se va la aguja totalmente para lo que es el género, o sea, se genera una diferencia de género y las víctimas pasan a ser niñas y adolescentes mujeres. Hablamos de abuso sexual en el Uruguay el año pasado, 1.900 casos de abuso sexual, en 8.160 casos de violencias, que también hay subregistro. Y aquellos 56.000 oficios que hablé hace un ratito, ¿no?, que es el Poder Judicial golpeándole la puerta a INAU, vayan a ver estas situaciones, hablan también de una interinstitucionalidad, porque estoy hablando Poder Judicial, estoy hablando INAU, estoy hablando explotación sexual delito, por lo tanto también entra Fiscalía. Terminan sucediendo múltiples intervenciones de una interinstitucionalidad que no termina de articular para proteger. Natalia, cuando una niña o niño o adolescente, en fin, cuando están bajo la custodia del INAU, ¿sí?, que no sé cuántos niños son, pero son un montón. 8.100. 8.000 niños. ¿Qué hace el INAU para evitar? Se están dando casos de estos, quiero decir, hay niños o niñas y adolescentes que están en la custodia del INAU, que están siendo, están como en redes así de abuso, prostitución, de explotación en este momento, que salen con salidas no sé, yo qué sé, yo sé que muchas veces los hogares no son como no son confinamientos obligatorios, no digo que no puedan salir, pero es como tremendo, ¿no? Porque mira, tenemos hoy... Ni hablar si existe indicios de responsabilidades de funcionarios o cosas así en el negocio, una especie de trata de niñas que están bajo custodia del Estado. Eso te pregunto, capaz que es muy temerario lo que digo yo. No, y yo te respondo, pero con toda la fuerza y con el dolor que hay que encarar esto, porque hay que hablar por esas niñas que tienen miedo que los perpetradores las capten. Hay que hablar por esas niñas que hoy están siendo sometidas y que siguen viviendo en núcleos de circuitos de violencias. Entonces, hoy el sistema de protección no protege. Hoy tenemos hacinamiento en el sistema de protección. Del 2020 al 2023
creció un 21%. Hablábamos recién que son más de 8.000 niñas, niños y adolescentes que están hoy viviendo en el sistema de protección. Tenemos hasta situaciones que ingresaron por causal pobreza. ¿Por qué? Porque la pobreza hizo que las familias pierdan la capacidad de cuidar y generan otro tipo de circunstancias que hace que termine ingresando al sistema de protección. ¿Qué pasa en este sistema de protección? Es un sistema de protección que lamentablemente ha retrocedido muchísimo. ¿Por qué digo que retrocedió? Y acá lo fundamento, pero con mucha fuerza, desde el respeto que hay que tenerle a los técnicos. Porque yo conozco trabajadoras, en particular de INAU, que están en hogares, por ejemplo en Montevideo, toda la noche con niñas, y yo estoy seguro que las cuidan. O sea, que tienen compromiso, sí, que se desviven, sí, claro, pero ¿sabes qué pasa? Son 2 por turno. ¿Sabes qué pasa? Hacen horas extras, están desgastadas, no tienen... Cuando pensamos en esto decimos, bueno, ¿qué hace INAU en lo que implica... o sea, los recursos humanos son el capital más importante de una organización. ¿Para qué? Para cumplir la misión de la institución, que es proteger. ¿Qué hizo INAU por estos trabajadores y trabajadoras? Trabajó en la carrera administrativa, en el salario, en profesionalizar. Y cuando digo profesionalizar, es porque cuidar no es ser niñera o niñero. Cuidar implica un equipo de profesionales que tiene que, según la cantidad de niños y niños a atender, según la cantidad de problemáticas, es el saber y la especificidad que tienen que tener y la contratación de las horas técnicas que tenemos que tener. Eso no hay. Entonces hoy tenés un sistema de protección que está desbordado, con hacinamiento. Tenemos niños que ingresan y van a ir a dormir a un colchón en el piso en la cocina. Tenemos dormitorios con cuchetas, 6, 8 por dormitorio. Tenemos 20 adolescentes con un baño, como pasa en San José. Hay algo que digo siempre porque es real. Tenemos hogares que en invierno hace frío y que en verano hace calor. Tenemos gurises que en las vacaciones nadie le planifica ni siquiera una propuesta recreativa. ¿Por qué? Porque tampoco hay plata. Y no hay plata porque no se prioriza las necesidades de la infancia y además se gasta muy mal. Porque todo eso, esa desprotección con la que llegan las gurisas y gurises al sistema de protección, transforma el sistema de protección en un sistema de protección expulsivo por un lado. Por eso es que se dan las salidas no acordadas. La gente se imagina que la salida no acordada como algo, la solución es cerrar la puerta. No es solo la sociedad que lo puede llegar a pensar como una primer reacción ante este disparate que al salir le sucedió que fue captada y explotada sexualmente, como el caso terrible que estamos hablando. Esto lo piensa el presidente de INAU. Vi una nota en El País hoy, hace un rato, y realmente muestra un gran desconocimiento de la institución, pero además de eso muestra una perspectiva que es del Consejo del Niño, del encierro como medida de protección, de separar a niñas, niños, adolescentes por edades y por la problemática que traen. No, es todo lo contrario. Los sistemas de protección en el mundo han avanzado con 2 cosas, con profesionalización y con atención de salud mental y con un proceso de atención individual para restituir derechos, no para que se queden toda la vida en el sistema de protección. Y a los 18 años, ¿qué hace INAU? Hay dudas también sobre algunas de las autoridades, por lo menos en algunos departamentos del país, cuáles son sus competencias, porque estas tareas, yo entiendo, hay designaciones que son políticas, que son ¿no? Pero también hay en fin, ciertas especializaciones técnicas que existen para gente que se dedica profesionalmente a esto y que sin sabe, duda. Porque no es cualquiera, yo qué sé, yo soy bioquímico, no me podría, puedo hacer periodismo, pero no puedo
no sé, me parece como que ponerse a cargo ir a un de un centro hogar, de un hogar. de niños y eso sin ningún tipo de formación, No es podés. como una irresponsabilidad. De repente lo haces bien porque puede haber gente que no tiene ninguna formación ni haga las cosas bien. Yo Sin no digo que duda. no, pero en el caso de Rivera, por ejemplo, y hay muchas dudas sobre las competencias, incluso a nivel de los jerarcas. No sé, esto se analiza ni nada, o lo están discutiendo de alguna manera, porque en la interpelación va a estar todo este tema, ¿no? Sí, pero sí va a estar en el tema. ¿Que se analice en INAU? No. Hoy las ¿O es discusiones... todo cuota política? Yo te pregunto, ¿es todo cuota? Lo que te puedo decir es que en la administración anterior hubo una gran reestructura, y con esto no quiero decir que en los 15 años, ¿no? Como todo ahora se mide con qué pasó en los 15 años, no hicieron nada en los 15 años, como me dijeron a mí en el Ministerio de Economía y Finanzas, cuando fui como integrante del directorio a discutir la apertura del presupuesto en el 2020. Hice toda una presentación de lo que teníamos que hacer para avanzar en el sistema de protección, y la respuesta que me dieron en el Ministerio de Economía y Finanzas fue: ¿y por qué no lo hicieron ustedes antes? Porque se avanza en lo que es el diseño de propuestas de metodología, se detectan los problemas, se trabaja en la desnaturalización y en la sensibilización social. Estamos hablando de políticas sociales que son las más postergadas, y no podemos poner la cuota partidaria porque esto es una política de Estado. Si no, se nos siguen cayendo los gurises y las gurisas. Respecto a, con esto, quería ir a marcar, sí, los últimos 5 años de la administración anterior, porque yo hice una transición, obviamente, y con esa transición arrancamos con mi equipo a trabajar, no arrancamos de cero. No vinimos a refundar el INAU, vinimos a dar continuidad, a identificar las cosas que estaban mal, las cosas que había que innovar y lo que había que dar continuidad. Se hizo toda una reestructura de recursos humanos con definiciones de algunos de los perfiles, iniciando con diseño de modelos de atención. Un ejemplo, modelo del centro de acogimiento al fortalecimiento de la familia, que es el nuevo modelo de los hogares. Todo eso quedó sobre la mesa para la transición. Se habían hecho concursos para trabajadores sociales, psicólogos y educadores, concursos de oposición y mérito que iniciaron 2018, 2019 y estaban terminando para ingresar en el 2020, cuando asumimos la responsabilidad, y en mi caso de asumir esta responsabilidad de ser oposición. Cayeron, o sea, con ese decreto que decía que no entraba más nadie, ya me imagino que no entró nadie, ¿no? El decreto 90-2020, Sí, me lo mantengo, pero así todos los días está arriba de la mesa, porque así funcionó el INAU. ¿No? 11 de marzo de 2020, antes de la pandemia, vino ese decreto y... 5 de marzo, ¿Sí? La pandemia, 5 de marzo. Y Mirá, con ese decreto ya está, no puede entrar nadie, o si se generan 11, vacantes no pueden suplir. con ese decreto, pero antes, Y ahora además va. incluía un ajuste como del 15% en los rubros. El decreto fatal que hacía que podías contratar el 85% de los recursos humanos que se habían contratado en el año anterior, o sea, en el 2019. El 85%, había que bajar, o sea, no podías contratar a nadie, me expresé mal, porque esto implicaba una reducción de lo que era el gasto en el rubro cero, que es el salario. Inversiones había que reducir, y decía los montos, y funcionamiento, o sea, tenías que bajar todo y contratar menos. Pero te daban un margen en rubro cero, pero no quiero entrar en el detalle finito, que sí podemos, presupuesto es un capítulo a conversar, sí, un minuto. Lo podemos charlar igual en otro momento. Yo quiero saber si... Recursos humanos, la especificidad, me preguntaste. Y tengo otra además, que es si el INAU inició o no ya investigaciones con respecto a esto que se detectó de chiquilinas siendo explotadas. Bueno, primero, respecto a la profesionalización, se frenó todo lo que era la reestructura. Todos estos concursantes que habían tenido estos concursos que estuvimos conversando, 350 se desestimaron en este periodo por decisión del oficialismo. Era firmar y empezaban a trabajar. Se decidió que no, y el fundamento fue que eran concursos de la administración anterior. Entonces eso postergó el ingreso de recursos humanos especializados, estoy hablando, ¿no? Y empezó a quedar un excedente de rubro cero. 350 millones disponibles teníamos el año pasado, tenemos este año.
Y en 4 años, desde el 2020 al 2023, INAU devolvió la suma de $60 millones, no ejecutados. No ejecutados en rubro 0 a rajatabla, no se ejecutó y se devuelve. Y en los otros rubros, como hubo que apretar tanto, faltaba plata. ¿Y qué pasaba? Se pedía año tras año el refuerzo presupuestal. Pero ¿qué pasa con ese refuerzo presupuestal? El MEF va otorgando de a poquito, llega a fin de año, no llega todo, pero llega a lo último, y entonces no da el tiempo a gastar. Entonces te di y terminas devolviendo. Es macabro ese círculo y ahí de cómo se maneja el presupuesto, y creo que la desidia no está en el uso de los dineros públicos, como dijo la ministra, sino en la desprotección. Y respecto a la investigación administrativa, INAU no abrió ninguna investigación respecto a este caso. Pero ahora están surgiendo, está trascendiendo que hay otros eventuales casos, por lo menos en Rivera, de menores en esta situación. Hay solamente otro caso en investigación, pero respecto a esta situación, no se abrió absolutamente ningún tipo de investigación administrativa, y no obstante que el expediente está a la espera que el directorio tome la decisión. En la sesión pasada, que fue este miércoles, el directorio dijo que está analizando todavía, lo dijo el vicepresidente, que todavía tenía que estudiar. Pero la situación, lo que preocupa, ¿no? Por un lado es que no hay una investigación administrativa, sin duda, pero ¿qué acciones se hicieron o se están haciendo ahora para proteger a las gurisas que están en esta situación hoy, en Rivera, en San José, en Artigas, bueno, en Cerro Largo? Primero es reconocer que está sucediendo. Sucede. Eso hay que reconocerlo, y INAU lo sabe. Lo primero es decir, está sucediendo. Sí, y después sucede. hay que más o menos mapearlo. Es decir, tenemos que saber quiénes, qué gurisas, dónde, porque si INAU, no, por supuesto que INAU lo tiene. Hay un subregistro en lo que tiene que ver los indicadores, la trazabilidad, la trayectoria de vida de las gurisas. Pero hay denuncias en Fiscalía, INAU las presenta. Es tremendo, pero Rivera, en el registro que se hace institucionalmente de los diferentes departamentos que hacen denuncias por este tipo de delitos a Fiscalía de niñas y adolescentes que están en el sistema de protección, Rivera no figura en ningún registro. Entonces ahí ya estamos frente a un gran problema. Pero la preocupación es que ni siquiera, porque yo he solicitado la investigación administrativa, he solicitado que retiren al director del cargo, pero también solicité que el directorio nos reunamos con Fiscalía para hablar de esa situación. También solicité que trabajáramos con programática, con territorial, y convocar a la sociedad civil, a quienes tienen la especificidad de la atención, y tomar esos 350 millones de pesos que hoy INAU tiene libres para contratar recursos humanos y pasar a contratarlos, porque hay que atenderlas. ¿Cómo te fue en el directorio? Sin respuestas. Bueno, vamos a ver si queda sin respuesta también la interpelación, porque el problema, porque trae cola este problema y porque además es grave. Es de alarma pública a esta altura. Gracias Natalia Argencio por habernos acompañado. Gracias a todos y todas los que nos están mirando. Vamos a un corte y ya volvemos con más Legítima Defensa, segunda dosis. En Uruguay desde siempre está Caribe con K. Salís a comer y está Caribe con K. Te vas para afuera y está Caribe con K. Te das un gustito y está Caribe con K. Vas a ver una peli y está Caribe con K. Vas a Macromercado. Pero acá sí es negocio. Chocolate por la noticia. Vas a Macromercado. En Uruguay desde siempre decimos que todo está Caribe con K. Menos en Macromercado, que siempre es negocio. Siempre es negocio. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad.
Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad. Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Sigan poniendo like, haciendo comentarios, haciendo donaciones, sumándose, haciéndose socios. Todo lo que les digo siempre. Nos acompaña el senador Charles Carrera. ¿Cómo te va, Charles? Un gusto. Muchas gracias por la invitación. Este año que me has invitado en otras oportunidades y ahora justo he andado por el interior, así que para mí es un gusto. Sí, porque es un año, el año está asignado por la campaña electoral. Los senadores además tienen la representación nacional, entonces recorren todo el país y siempre ha sido muy difícil, sobre todo los viernes y los fines de semana, que es el momento en que aprovechan los senadores para recorrer el país en general, ha sido difícil coordinarlos. Entre ellos a Charles, pero no solo a Charles, a muchos. Pero bueno, pasó este periodo de la interna, hay como un impasse, unas semanitas, que igual no se da mucho descanso en nuestro país porque siguen pasando cosas escandalosas, ¿no? Haceme algún comentario sobre esta situación de la Intendencia de Artigas, que hasta el día viernes el intendente estaba como, no sé, encaramado del cargo, porque ya le habían suspendido la ciudadanía o estaba en eso, y el tipo no quería renunciar, no sé cómo. Es una situación complicada, ¿no? No, lo bueno es que el sistema funcionó. Yo siempre me gusta destacar eso. El sistema funcionó, se llegaron a acuerdos abreviados, se reconoce que se cometieron delitos de corrupción pública, eso, y no hay dudas desde el punto de vista del derecho público, el derecho constitucional, que tanto Caram como Valentino Santos, como los otros dos imputados, son personas que hoy tienen la ciudadanía suspendida. Mientras dure la pena. Funcionó porque por fin hay algún tipo de sentencia a jerarcas políticos de esta naturaleza que en general han pasado siempre con mucha impunidad. Pero igual, yo reconozco mucho la tarea que hizo ese fiscal, que es un fiscal muy valiente, sí. Indudablemente. Es un fiscal joven. Joven fiscal que hizo un laburo extraordinario, pero igual que vos te saldes una cosa que es un desfalco de millones de dólares con 25 horas de trabajo comunitario. Pero ahí, Leandro, el problema no es del fiscal, ahí es el problema de las leyes. Y el problema es que nosotros tenemos que tratar este tema y ver cómo podemos modificar esas leyes para que sean leyes más severas. Leí a William Rosa diciendo lo mismo, y yo estoy totalmente de acuerdo, pero señalémoslo, porque una muchachita, vos lo hablamos alguna vez, una muchacha que entra a unos gramos de marihuana termina 4 años presa. Sí, pero sin lugar a dudas, pero acá tú tenés un sistema que, desde el punto de vista legislativo, es muy selectivo, algunas conductas las pena con mucha severidad y hay otras que le pena de forma muy suave. Te ponemos el ejemplo de Donna Summer, 50 gramos de marihuana, 4 años de prisión. El narco de la Taona, que se lo agarró con 450 kilos de pasta base en Artigas, 24 meses de prisión. En este caso, lo mismo. Y estos son los delitos que te causan mucho daño. A mí lo que me duele desde el punto de vista político, ¿sabes qué es? Sí. Que el Frente Amplio, lamentablemente, se perdió una oportunidad. Sí, pero va a tener otra. Para legislar en torno a lo que tiene que ver con los concursos, que los concursos sean obligatorios para los gobiernos departamentales. Bueno, porque este tipo de feudalismo que existe en Artigas, lamentablemente existen en muchísimos departamentos del interior
Y después, yo creo que acá lo que se vio, se analizó desde el punto de vista penal, mal asesorada no, o mirando solo una vertiente del derecho penal, ellos pensaron que si acordaban estos delitos no iban a tener inhabilitación, pero resulta que la ciudadanía está suspendida. Muy bien nuestros legisladores, nuestro legislador Nico Lorenzo, con los compañeros, los ediles de Artigas, que denunciaron esta situación y han salido públicamente a solicitar que la jueza comunique a la Corte Electoral. Ahora la pelota le pasa a la Corte Electoral, porque aparentemente la Corte Electoral ahora va a tener que laudar esto y va a tener que dictar una jurisprudencia. Se ha dicho de que la ciudadanía se suspende cuando la prisión preventiva es efectiva, y eso acá no importa. La condena sobre estas personas es prisión. Si se cumple con privativa de libertad o si se cumple con una medida alternativa, pero es una pena de prisión, eso no hay dudas, la Corte va a tener que hacer una lectura y un análisis evolutivo de la norma, porque cuando, lógicamente, la Constitución, cuando legisló esto, no existía el nuevo Código de Proceso Penal que te habilita estas herramientas. Entonces yo espero que la Corte laude bien. Los ministros del Frente Amplio, creo que es esta la tesis que sostienen, la academia, del punto de vista del derecho constitucional, todos los constitucionalistas, de derecha, izquierda, desde Rizzo Ferrán, el doctor Luis Fleitas, que es un grado 3 en Derecho Público, el propio Correa Freitas, que lo hemos escuchado en estos días, no tienen duda de que estas personas no pueden asumir el cargo porque están con la ciudadanía suspendida. Es decir, Caram para mí no puede ser ni candidato a diputado porque no puede elegir y no puede ser elegido y no puede asumir ningún cargo público, ninguna función pública mientras tenga la ciudadanía suspendida. Y lo mismo Valentina Dos Santos, que su pena se estaría cumpliendo en enero, febrero del año que viene. Sí, yo también leía a los constitucionalistas, a Rizzo también, Corseñac, en fin, gente muy prestigiosa, pero además me parece como, yo no digo que el sentido común haya que aplicarlo mucho necesariamente, pero es bastante de sentido común. Una cosa que es una pena sustitutiva a partir de un acuerdo abreviado donde dice, bueno, como vos reconoces determinadas cosas, yo te ahorro este tema y te doy trabajo comunitario, en fin. Y otra cosa es como una especie de absolución, no es una absolución. No, entonces el tipo tiene una pena, y si tiene una pena, le tienen que caber las cosas que le cabe a quien tiene una pena, ¿no? Y esto, de acuerdo al Código de Ética de la Función Pública, que es una norma que está del año 2019, que es una ley que la propuse yo en el Senado y fue votada por unanimidad en su momento, no hay duda que esto es corrupción, porque se utilizó el poder público que los ciudadanos de Artigas le otorgaron a Caram y a esos cargos públicos se utilizó en beneficio de los punteros políticos. Dijera nuestro diputado ya los cabos, es decir, los punteros políticos que lo que buscan es trabajaban tantas horas en la intendencia, pues esas otras horas las estaban prestando en el club político, lo que sería un comité para nosotros. Charles, yo te decía mención de que va a tener otra oportunidad, todas las encuestas indican o sugieren que el Frente Amplio va a recuperar el gobierno. Y de hecho la última que sale de la usina de percepción ya da la pauta de que después de la interna del Frente creció, el Partido Nacional cayó significativamente. O sea que posiblemente tenga mayoría parlamentaria. Va a tener oportunidades el Frente de legislar en torno a esto. Yo sé que requiere mayorías especiales, pero en el caso de los concursos, de hecho el proyecto era de Adrián Peña y tenía el apoyo del Partido Colorado. Es un proyecto que hacía muchos años que el Frente Amplio venía luchando, ¿no? Nosotros hacía muchos años que veníamos luchando, ahora el último que presentó fue Adrián Peña, pero sin lugar a dudas acá hay que llegar a esa mayoría calificada, que son 21 senadores y 66 diputados. Es una lástima, pero acá uno ve cómo los senadores y los diputados blancos, que muchos son del interior, pero utilizan a los gobiernos departamentales como un feudo político y utilizan el poder público en beneficio en beneficio suyo, ¿no? En beneficio de sus gobernantes. Pero sin lugar a dudas hay que legislar. En torno a este tema hay que legislar. Pero también hay una cosa, como dice Ricardo Gil. Nosotros en materia de ética y de corrupción pública tenemos muchas normas. Lo que hay que hacer, hay que aplicarlas. El Código de Ética en la Función Pública te establece claramente lo que es corrupción y las cosas que no pueden pasar. Y en el caso de este gobierno de Artigas, desde el año, por lo menos 2018, se vienen denunciando que se beneficiaba a empresas vinculadas a jerarcas departamentales
y también, bueno, todo este entramado de las horas extras, o hacía tiempo que se habla en Artigas que Valentina Dos Santos era la intendenta a las sombras, es decir, por algo se le aplica este delito que se le aplica de usurpación de funciones. Era una diputada nacional que tenía que estar cumpliendo funciones en el Poder Legislativo, en la Cámara de Diputados, pero en los hechos era una de las diputadas que más falta tenía, no cumplía con su labor para el cual la ciudadanía la votó, y estaba a las sombras en el gobierno departamental de Artigas dando órdenes. Y por eso se le imputa estos delitos, porque quien era la directora de Recursos Humanos le acercó todo esto al fiscal. Los WhatsApp, los audios, todas las órdenes que se le da. Realmente es un caso escandaloso y que le pega fuerte al Partido Nacional y en particular al candidato Delgado. No nos olvidemos que Delgado cerró su campaña con ellos antes de las internas y Delgado decía, ¿no?, que Caram y Valentino Santos son mi familia. Y sin lugar a dudas, Caram y tanto Delgado como el presidente querían blindar a Caram, y eso sin lugar a dudas le va a afectar. Existe mucha indignación en el departamento y esperemos que esto se traduzca en que haya un cambio en Artigas y que esta gente no vuelva a ganar, ¿no? Una más con respecto a esto. ¿No te parece que el Frente Amplio, en el caso de gobernar, tiene que revisar las penas que hay para determinados tipos de delitos? Sí. Porque eso que estábamos notando, ¿no?, que una persona por unos gramos de marihuana tiene 4 años, un narco pesado capaz que le dan mucho menos tiempo, la corrupción nada menos que un intendente termina saldándose con trabajo comunitario de pocas horas. Hay, además de las penas en sí mismo, en las proporcionalidades del coso está todo mal ahí, ¿no? Sin lugar a dudas hay que revisar la legislación. Nosotros, algún delito hay que actualizar. El delito de enriquecimiento ilícito es necesario. Hoy estamos discutiendo, se está discutiendo un proyecto en la Cámara de Senadores. Nosotros ahora estamos estudiando con el equipo nuestro de juristas que nos apoya, bueno, ¿cómo podemos decretar la inhabilitación ipso facto? Es decir, que todos los delitos de corrupción pública, todos, no solamente aquella diferencia, aquella distinción que hay, delitos mayores a 2 años, los que tienen pena de penitenciaría, una pena accesoria es la inhabilitación, sino que todos los delitos de corrupción pública exista la inhabilitación. Eso nosotros estamos viendo proponerlo ahora, pero lo que hay que hacer es, hay que estudiar lo que se llama la dosimetría penal, es decir, qué es la pena. Nosotros penamos con mayor severidad algunos delitos. En estos casos de narcotráfico, con los cambios en la LUC, quedó bien latente, es decir, se pena mucho más severo el microtráfico que el gran narcotráfico. Eso nosotros hemos visto, y además donde existe prueba, donde el caso, si tú lo agarraste es decir, el narcotraficante con las manos en la masa, como dicen, es decir, con 450 kilos de pasta base, escuchame, dale una pena severa, porque 450 kilos de pasta base nos hace un gran daño a la sociedad. Son cosas que también hay que ir revisando el Código de Proceso Penal. Es decir, a mí realmente no me gusta. ¿Es culpa de los fiscales? No, no es culpa de los fiscales. Es culpa de nosotros, los legisladores, que tenemos que ir solucionando eso. No se puede llegar a procesos abreviados todo. No se puede llegar. Hay que poner un coto ahí. Hay casos, el caso Ostesiano es un gran ejemplo. Gabriela Fossati fue infame lo que hizo. Sí, infame lo que hizo. Esa es la verdad. ¿Es ilegal lo que hizo? No, no es ilegal. No es ilegal porque te habilitaba a llegar a un proceso abreviado. Pero ¿qué le hace bien? Pero ¿qué le hace bien a la ciudadanía en su conjunto, a los habitantes? Que se llegue a fondo en el caso Ostesiano. Por nosotros tenemos que saber todos los entramados que existieron. ¿Qué le hace bien a la ciudadanía? Llegar al celular del presidente. Los mensajes entre el presidente de la calle y Ostesiano. Es decir, todo ese cúmulo, todas esas dimensiones de corrupción pública, de seguimiento ilegal a Abdala, a senadores opositores, a los gurises del Liceo 41. ¿No era importante cuando se revisaron esas palabras claves que dijeran, por ejemplo, Vergara, Carrera, en el celular de la calle, para ver si él le dio una orden o si él tenía conocimiento del seguimiento ilegal que se nos hizo? ¿No es importante saber si el presidente estaba haciendo un seguimiento, fuera que era conteste, es decir, el secretario privado del presidente tenía pleno conocimiento de ese operativo policial ilegal que se montó sobre Marcelo Abdala y el presidente? Bueno, son cosas graves, pero nosotros eso son cosas que hay que seguir investigando, hay que seguir profundizando, y bueno, pero a eso para mí hay que llegar
Eso hay que ir a juicios orales, hay que ir a los juicios. Es decir, no permitir el proceso abreviado, porque la sociedad en su conjunto tiene derecho, cuando hay delitos de magnitud que afectan y está vinculado a la corrupción pública, la sociedad tiene que tener conocimiento pleno de cómo actuaron las autoridades. Charles, y era uno de los motivos por el cual te habíamos invitado, quiero que me comentes algunos datos que han surgido por el Ministerio del Interior, diciendo, bueno, se redujeron los delitos. No es la percepción que tenemos los que miramos los diarios y lo que vemos en la calle, pero bueno, yo sé que a veces la percepción es una cosa y la realidad es otra, eso es cierto, pero algunas cosas son muy llamativas. Por ejemplo, lo que habla de la reducción de homicidios, ¿no? O la reducción de otro tipo de delitos. Y sin embargo aparece, no sé, ahora un cadáver en una valija, una señora anciana parece muerta, creo que amordazada, y la dan como muerte dudosa. Es más, creo que la policía insiste en que fue como un suicidio, pero es muy llamativo. Y todos sabemos, suponiendo que eso efectivamente fuera un suicidio o no fuera un homicidio, que me sorprendería mucho, que aumentaron muchísimo las muertes dudosas, mucho en relación con anteriores periodos, y de todos modos el número de homicidios es alucinante. ¿Cómo explicás vos estos datos que está mostrando el Ministerio del Interior? El primero es que la realidad es una. Por más que el Ministerio quiera decir lo que diga o lo quiera presentar las cifras como las quiera presentar, con más marketing, publicidad que traten de presentar, la realidad es una. Y uno ve, decir, nosotros lo que decimos que este es el momento de la gente, de las personas, de los vecinos, que son los que están diciendo y nos comentan cuando estamos de recorrida que la gravedad de la situación en materia de seguridad y convivencia. La realidad es que este quinquenio va a ser el quinquenio más violento y letal en la historia desde que se llevan cifras oficiales. Del 85 a la fecha se llevan cifras oficiales, este quinquenio va a superar todos los quinquenios anteriores. Estamos a 5 meses, entre 5 y 4 meses para terminar el año, y estamos a menos de 100 homicidios para superar la cifra del quinquenio anterior. Esa es la verdad. La verdad es que desde julio del 2021, que hay un retorno a las actividades en Uruguay luego de la pandemia, hay más de un delito homicidio por día en Uruguay, y eso te lo digo desgraciadamente. Desgraciadamente, porque nosotros, el principal problema hoy que nos tiene que preocupar en Uruguay, porque es cómo nos miden, cómo nos miran al exterior y nos dicen si somos una sociedad violenta o no, nos miran a través de los homicidios. Y la realidad es esa. La realidad es que hay una discordancia entre las cifras que te presenta el Ministerio del Interior y las cifras que te presenta la Fiscalía. Nosotros hicimos un pedido de acceso a información pública hace unas semanas y le preguntamos cuántos fueron los homicidios consumados en el 2023 en nuestro país. El Ministerio del Interior en el Parlamento los primeros días de enero nos dice fueron 382. Vas a las cifras de la Fiscalía, te habla de 397. No puede existir esa diferencia entre lo que se califica por homicidio en el Ministerio del Interior y lo que se califica en la Fiscalía. Y lo otro es que nosotros, para saber si realmente están bajando las rapiñas y los hurtos y los abigeatos, lo que tenemos que hacer nosotros son encuestas de victimización, porque estos delitos se miden a través de las denuncias. Y tú tenés un gobierno que no incentiva las denuncias, te pone obstáculos. Antes, por ejemplo, un patrullero, un policía, cuando iba a tu casa a hacer el relamiento del delito, el patrullero ya tenía la tableta así y ya te tomaba la denuncia. Hoy va un patrullero y te dice concurrí a la comisaría. Entonces te va poniendo obstáculos y no hay incentivos para las denuncias. Entonces nosotros lo que vemos es que el problema del delito es un problema grave. Hay un problema grave del crimen organizado en narcotráfico. No lo decimos nosotros. Lo dicen los expertos, lo dicen los organismos internacionales, las instituciones de Naciones Unidas. Te lo ha dicho el propio secretario de la CENACLAF, Chediak, hace pocos días, te dice, hay un incremento exponencial en Uruguay de los delitos vinculados al crimen organizado. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros es partir de la realidad. Y eso es la principal crítica que le hacemos a este gobierno. Este gobierno no reconoce la gravedad de la situación y lo que trata de hacer es de plantearte que te hace un planteo, sale el ministro que no habla mucho,
no expone mucho, pero el otro día se presenta a presentar estas cifras y te lo hace de forma antojadiza, es decir, cómo mejor les conviene a ellos para presentarse. Hay veces que presentan las cifras comparándose consigo mismo, hay otras veces que se comparan con el 2019 y otras veces que se comparan con el 2014. Pero la realidad es una, la realidad es la que te dicen los vecinos y no te lo dicen solo en Montevideo o Canelones, porque antes, en el 2019, el problema del delito está vinculado a la zona metropolitana. Hoy tú recorres cualquier punto del país, cualquier pueblo del país, y la gente te dice que es la principal preocupación de los uruguayos. Y por algo es así. Por algo te lo dicen, la gente siente que el problema del narcotráfico está muy metido en los barrios y en los pueblos de nuestro país. Y lo otro es que para reconocer la realidad hay que tomar medidas acordes. Y es eso donde están fallando. No hay políticas públicas acordes, no existieron inversiones adecuadas, no se invirtió en el cuidado del policía, que te decía la calle, te decía vamos a cuidar a quien nos protege, que es la policía. El trabajador policía perdió salario, el trabajador policía recién ahora le estaban cambiando los uniformes. El trabajador policía cuando se está formando no tiene munición. Por ejemplo, el arma reglamento es una pistola Glock y en la escuela tiene que practicar con un revólver 38, que no es lo mismo, no es la misma precisión, no es la misma arma. Entonces todo eso trae una serie de complejidades a la institución. Y lo otro, que si uno analiza la policía de los gobiernos del Frente Amplio y la policía de hoy, de los mandos policiales, más que la policía como institución, los mandos policiales, uno ve que la policía del Frente Amplio era una policía que pasó por un gran proceso de profesionalización de la policía. Y la discusión no era en torno a los problemas de corrupción de los mandos policiales. Hoy sí, hoy hay problema de discusión de corrupción de los mandos policiales. Y la mitad de los mandos cayeron por eso. Más de la mitad de los mandos cayeron, es decir, de los policías que asumieron en el año 2020 con el presidente Lacalle, yo creo que cercano a 15 jefaturas ya salieron por temas de corrupción pública. Todo el mando de la dirección de la policía se fue por estar vinculado al caso Astesiano. Entonces realmente la situación es grave y a nosotros lo que nos preocupa es eso, es que no se reconoce la gravedad de la situación. Y por más que hagan esa presentación marketinera las cifras, eso tiene la kriptonita del marketing, nos dicen los expertos, es la realidad. Y la realidad es dura, y es eso que tú decías. Cada vez estamos viendo delitos más violentos. A mí me gustaría que el ministro saliera y diera la cara para que explicara la guerra, el conflicto narco que estamos teniendo en Cerro Norte, que es un conflicto entre grupos por disputa criminal. No, pero por eso no habla. U otros conflictos que estamos teniendo en otros lugares, en Villa Española, los problemas del barrio Peñarol. Hay cada vez, la situación está más terrible y nosotros tenemos autoridades que no están a la altura. Hablando del tema narco, ya no nos queda muy poco tiempo, Charles, pero quiero preguntarte qué novedades o qué... Porque en las últimas horas, los últimos días, fue detenida ya en el aeropuerto de Barajas la esposa de Sebastián Marcet. Creo que por pedido de la policía paraguaya, no uruguaya, que además la quieren imputar por delitos que podría llevarla a 20 y pico de años presa, ¿no? Pero se supo que de algún modo Marcet logró obtener las partidas de nacimiento de los hijos, en definitiva, la documentación necesaria para inscribir a sus niños en la escuela, y se dice que eso sería en Dubái. ¿Qué se sabe? ¿Sabe algo? No, la información que esto es lo trascendido de prensa, además. Son los trascendidos de prensa. Es decir, todo indica que Marcet con su familia estaría en Dubái, ¿no? Todo indica, aparentemente por lo que uno escucha de los expertos, te dicen que hoy Dubái es como un centro logístico donde están alojados allí, están viviendo hoy muchos narcotraficantes. Es un lugar donde... hicieron una cumbre narco en Dubái. Fue Marcet, además. Es así como decís vos. Aparentemente es un lugar donde se está lavando muchísima plata, producto del narcotráfico. Y a mí lo que me llama la atención es que su esposa fuera con su documento original y se fuera a Dubái hasta España y cayera en Madrid. Yo creo que esto lo que estaba haciendo es decir, yo creo que eso es como una entrega. Eso se quiere entregar hay que ver ahora si el procedimiento de extradición de Paraguay sale en tiempo y forma,
y si se cumple, hoy ella tiene arresto administrativo en Madrid, pero llama la atención. Y llama la atención también el posicionamiento de las autoridades uruguayas, ¿no? Las autoridades del Poder Ejecutivo. Para las autoridades del Poder Ejecutivo, Marcet es como un hombre que no está siendo buscado por Uruguay. Es decir, uno hace parte de un sistema de cooperación internacional. Si hay un país en el cual yo soy socio, ¿no? Estoy vinculado desde el punto de vista de tratados de cooperación judicial e internacional, si Paraguay lo está requiriendo por narcotráfico y lavado de activos a Marcet y a su familia, para el Uruguay también por el sistema de cooperación. Si caen acá en el aeropuerto Carrasco, lo tienen que detener. ¿Y qué lo tienen que hacer? Ahí se inicia el procedimiento de extradición de Marcet y su familia hacia Paraguay si cayeron en el aeropuerto Carrasco. Pero además llama la atención la irresponsabilidad de estas autoridades que no solamente mintieron en el Parlamento de que Marcet no se sabía quién era, sino que luego del trabajo que hicimos los senadores del Frente Amplio, se supo que era un narco peligroso y pesado, que eso, bueno, se está dilucidando. Le dieron el pasaporte. Siguieron tratativas con su abogado porque su abogado siguió en conversas y diálogos con las autoridades del Ministerio del Interior para hacerse documentos. Es decir, y las autoridades de Uruguay participaron, ahora la Cancillería está bien, le dio toda la documentación para que los hijos de Marcet tengan la documentación para que pudieran tener los documentos y seguir primaria, seguir la escuela en Dubái. Pero me parece que han sido bastante irresponsables. Todo esto ha demostrado una gran irresponsabilidad, cómo no han visto esto con preocupación. No pueden dar esos mensajes diciendo Marcet no es buscado por Uruguay. No, Marcet para el Uruguay es buscado por el sistema de cooperación y de lucha contra el narcotráfico. Marcet es un delincuente peligroso y pesado y es buscado por el Uruguay. Además, en los chats de Tío Rico, cuando lo detuvieron y le incautaron el teléfono, Marcet charla con él. Bueno, está diciendo, ya maté a uno, te lo tiramos del auto, y algunos de esos son en Uruguay. Sí, sí. O sea que en realidad si no tenías elementos, ahora tenés. Pero tenés que para investigar. Si vino un periodista de Washington Post, en estos días salió una muy buena nota en Washington Post, que el periodista Lucas Silva colaboró con esa nota. Lo que nos deja mal parado el Uruguay, porque el Uruguay ha sido muy omiso. El Uruguay no. El Poder Ejecutivo ha sido muy omiso en toda esta situación, pero hay mucha información para investigar. No puedo decir que no es. Acá hay que abrir una causa contra Marcet, hay que analizar desde el punto de vista del lado de activos, hay que analizar esos chats que decís vos, hay que pedir información a Paraguay, pero realmente estas autoridades del Poder Ejecutivo han sido muy omisas. Bueno, muchas gracias Charles Carrera por habernos acompañado. Por favor, un gusto y bueno, gracias por todo el esfuerzo que hacen ustedes en este programa, que ya estamos en la 5ª temporada. Sí, en Legítima Defensa segunda dosis en la 4ª, en Legítima Defensa en la 5ª, y sigue siendo el programa más visto por streaming. Bueno, sí. Es muy visto, así que bueno, y mandamos saludos a todo el interior. Está bien, está como Georgina Mayo, que siempre dice un saludo al interior profundo. Bueno, muchas gracias Charles. Bueno, muchas gracias a ti. Gracias a todos y todas los que nos están acompañando. Vamos a un corte, enseguida volvemos con más Legítima Defensa segunda dosis. En Brow renovamos nuestra tarjeta de débito y ahora la red Brow Maestro se convierte en las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, con las que vas a poder disfrutar de un montón de beneficios. Estas nuevas tarjetas te van a permitir hacer tus compras por internet, pagar con la seguridad que brinda la tecnología sin contacto, acceder a todos los beneficios que tenés por ser cliente de Mastercard. Y además, con la tarjeta Brow Recompensa Mastercard Débito, vas a poder formar parte del programa de lealtad Brow Recompensa que te permite ahorrar en tus compras. Si querés conocer más de las nuevas tarjetas Brow Mastercard Débito, entra en recompensa.brow.com.uy/débito. Elegí la tuya y comenzá a disfrutar sus beneficios. Brow Mastercard Débito. Úsalas para todo. EIR Aberturas, más de 20 años de experiencia y calidad. Conocé nuestras líneas de productos. Línea Proba, diseño, economía y durabilidad.
Línea Suma, sistema de aberturas corredizas para grandes dimensiones. Y línea Gala, abertura de 2 hojas corredizas. Todo en calidad de aluminio del Uruguay. EIR Aberturas, marcamos la diferencia. Te esperamos en la esquina de San Martín y Garibaldi o por el 094-235508. Para revertir la transformación regresiva, necesitamos un verdadero compromiso país. Hagamos un trato por la educación pública. ¿Vamos a hacerlo? Volvemos con Legítima Defensa, segunda dosis. Gracias a todos y todas los que nos acompañan. Sigan haciendo comentarios y poniendo me gusta. Los me gusta son muy importantes porque además ha habido una especie de cambio global en el algoritmo de YouTube para perjudicar algunas cosas y favorecer otras, y entre ellas perjudica a los streaming. Por ejemplo, en Argentina hubo una caída del 25% o 30% de los ratings de streaming de programas de este tipo de un día para el otro por ese cambio del algoritmo. A nosotros no nos va a pasar, porque nosotros tenemos el público más fiel y más seguidor que existe en el mundo. Pero igual, si ponen me gusta, entonces ayudan a que más gente vea este programa. Estamos ya disfrutando un café con nuestro querido amigo maestro Víctor Hugo Popi Avelando. ¿Cómo te va? Bien, ¿cómo andás vos, Leandro? Bien, Popi, bien. Qué semanita, ¿eh? Qué semanita, qué semanita. ¿Me permitís recordarle a la gente la otra que nos vamos a México el fin de año? Yo sé que tengo que, porque me pasaron ahora el itinerario. Está buenísimo el itinerario, Popi, te voy a decir. Que vamos a estar en la Ciudad de México, por supuesto, y recorrer la Basílica de Guadalupe, la pirámide de Teotihuacán. Vamos a ir a Puebla, Cholula, a Playa del Carmen. Bueno, es un itinerario bárbaro. Y nos vamos a fines de diciembre. Pasamos fin de año allá en la Ciudad de México y yo quiero que la gente se anote o averigüe. 092-982-986. 15 días. ¿Cuándo nos vamos? No quiero usar mucho. No, 12 días. 12. O 12 noches, no sé, 13 días, no sé, una cantidad así. Pero bueno, nos vamos a ir fines de año y estamos el primer tramo de enero. Disfrutando además en playa, lindo. Qué lindo. Qué lindo, qué lindo. El otro día vi que México está entre los primeros países con mayor recepción de turismo del mundo. Lo merece, lo merece. Bueno, Popi, sí, una semana tremenda. Lo que tiene que ver con la información y dominada sin duda por este caso de los Karam. Antes de entrar en el tema Karam, que es el tema, hay dos cosas que quería mencionar. Una, que lo decía Pablo Siris hace un rato. La política esta de territorio minado que deja el gobierno, ¿no? ¿Qué es esto? De dejar ante él, obligándole a no competir en buenas condiciones con el monopolio que se crea. A diferencia de lo que pasó con la compra de minero a los frigoríficos, ¿viste? Sí, claro, al revés. Fue al revés, pero son los productores rurales. Pero, Popi, mira, salió la encuesta de la usina de percepción ciudadana, la primera encuesta que sale después de la interna. Y entonces dice, el Frente sube a 48% de intención de voto para octubre. 48%. Y fíjate que todavía hay indecisos, todavía hay gente que... ¿sí? El Partido Nacional cae estrepitosamente. Cae del 28 puntos a 24, que es prácticamente caer un 20% de su intención de voto. Que va en beneficio en general del Partido Colorado, que sube algunos puntos a 11.
¿Qué significa esto, de acuerdo a lo que interpretan los analistas de la usina de percepción? Bueno, cayó muy mal en una parte del electorado del Partido Nacional la designación de Valeria Ripoll. De Valeria Ripoll. Yo creo que cayó mal, no, es que se dan cuenta de que ya dieron por perdida la elección. Entonces empieza a haber movimientos también en ese sentido. Pero la coalición te da 38, 30 y pico y 38. Y el Frente Amplio 48 a octubre. O sea, no solo está diciendo mayoría parlamentaria, sino al borde de ganar en primera vuelta. ¿Y qué hace el gobierno? Eso. Todo, negocio por acá, negocio por allá, trata de cerrar. Porque yo te dije hace muchos años, Popi, vino con un plan de negocio, no con un plan de gobierno. Y ahora, pero son negocios tremendos. Este es claramente pernicioso para el Estado, este de Antel. ¿Y favorece a quién? A los canales. A los que ellos, por otra parte, van a querer que sigan trabajando para ellos los próximos años, ¿no? Sí, bueno, está, pero eso es demostración de lo que tienen un plan de negocio y un rumbo definido. En algunas cosas pudieron concretar, en otras no. Pero además, otra cosa me sorprende también, y termino acá en estos comentarios chiquitos, es la insensibilidad del Ministerio de Salud Pública con algunas cosas. Primero, más allá de lo que uno pueda aprender, darle 10 días al CAMU para que resuelva su situación financiera, como si se resolviera en 10 días. Y después... Pero al CASMU le salió ahora el préstamo del BRO. Querían intervenir el CASMU. La gente puede tener cualquier discusión sobre si el CASMU, cómo está el CASMU. ¿Pero sabes lo que es intervenir el CASMU? Sí, ¿A 3 meses de las elecciones? Pues se dio cuenta del disparate y empezaron a... Después de lo que hicieron con Casa de Galicia, Popi. Sí, y después otra cosa que me llama la atención también. 10 muertos en una casa de ancianos en 33. Y había sido inspeccionada y no tenía problemas. Y había una sola empleada con gente que no tenía capacidad de moverse en la noche. Otro muerto en Salinas, otro muerto en 33, o en Rocha, no me acuerdo dónde fue. Quemados. Entonces hay una cosa que es ahí, yo no sé, esta ministra, es toda la administración, pero hay cosas que no importan, ¿no? Contaba la semana pasada porque me habían mandado me mandaron el comunicado de la Comisión Intersocial de acá en Montevideo. Yo lo conté en el editorial. Mirá, estoy como Biden. Estoy como Biden. ¿Sí? Lugares donde habían matado a una persona a la hora de la salida de los niños. Y el Estado se ha retirado de todos esos lugares. El Estado no está. Los trabajadores sociales del MIDES, se retiraron a favor de esos mecanismos tipo por chatbot. Ah, sí. Sí, por WhatsApp y te contesta el chatbot. Y te contesta un chatbot. Problema de familias vulnerables, ¿no? Un chatbot. Esto es medio que generalizado, Popi. Claro, pero yo creo que ahí lo que no preocupa la primera infancia, no preocupa lo del INAU, las jóvenes que sufren explotación sexual, y tampoco los viejos. Esto demuestra la insensibilidad social del gobierno. Sí, claro, indudablemente. Bueno, hablemos un poquito de este tema de Caram. Es terrible esto. Dame todas tus impresiones, dale. Primero, yo creo que es un extremo, pero que es... Esa otro día escuchaba cuando estuvo acá Andrés Lima, ¿te acordás? Y cuando estuvo... y otro día escuché a Aníbal Pereira, hablando de cómo se vive en el interior y cómo las intendencias van programando la vida de sus coterráneos, ¿no? Y vos fíjate que esto es demostración de una especie de señor feudal o de una familia feudal que acomoda, que premia, que además hay otra cosa que yo no sé, el otro día un informe del Observador que decía que había 2 intendencias donde solo no hubo ingresos ni por sorteo ni por concurso, y eran Artigas y Rivera, ¿no? Está toda la familia Caram ahí. Pero además hay una cosa que que hacen muy seguido las intendencias, es que le hacen contrato a la gente por unos pocos meses, con lo cual la tienen prendida, ¿no? Incluso entre facciones del Partido Nacional. No, y contaba
Aníbal Pereira, que es el encargado del interior del Frente Amplio, que está sucediendo más que antes. Es decir, por eso te digo, han apretado en función de que pueden irse, han apretado algunas cosas y han tratado de mantener esas formas de hacer política o de gobernar en el interior, sobre todo en el interior profundo, ¿no? O más alejado, digo, más... Ahora, ¿les pega esto, Popi, en medio de la campaña electoral? Sí. Un caso más de corrupción y además un caso que implica la condena de un intendente, de la próxima candidata a intendente por ese departamento, la condena y la suspensión de la ciudadanía. Sí. Y además de un intendente que es del riñón de los Lacalle, ¿no? Sí, de la 404, ¿no? Sí, es de aire fresco. 25, más que, como dice Álvaro Delgado, un hermano. Protegido, porque además hace cuánto tiempo sabemos, Popi, de las irregularidades en Artigas. Primero que nombraban a todos parientes, eran todos parientes. Pero ¿no? acordate que cuando empezó lo de las horas extras. Hace años. Hace años, un año y pico más. Primero lo denunció la bancada de ediles del Frente Amplio, después amplió la denuncia un edil del Partido Colorado. Argañarás, ¿no? Sí. Y además viene de antes todavía. Y son millones de dólares, Popi. 8 millones anuales. Pero el motivo de... 8 millones de dólares anuales. Sí. El motivo del acuerdo abreviado, la sentencia, la imputación que hay sobre la Valentina Dos Santos, es de usurpación de funciones. O sea que ella era diputada y a la vez era como la intendenta. Claro, estaba haciendo práctica. No, pero ella había sido secretaria general de la intendencia. Usurpación de funciones significa que ella asumía, Cosa tenía un que no poder debía. que no podía tener. Claro. Eso es como feudal. Bueno, pero es la familia, ¿no? Es sobrina. Ella es Dos Santos Caram. Es la familia que domina la intendencia, ¿no? Sí, Y actúa como un patrón de estancia. sí. ¿No? Pero peor, es como un señor feudal. Es como un feudo de ellos, ¿verdad? El fiscal que se atrevió a avanzar en la causa y a imputar, no imputó a una figura o a un dirigente político o dirigente político, imputó un linaje, imputó toda una genealogía. Fue con un biólogo a imputar, dijo, bueno, a ver, dame el perfil genético, es Caram, ¿no? Como Melquíades, ¿te acordás? En 100 años de soledad, el primero de la estirpe está atado a un árbol y al último se lo comen las hormigas. Bueno, desde el primero al último de la estirpe están el Rodolfo Caram. El primo. La esposa. Bueno, el intendente Pablo Caram. Valentina Dos Santos Caram. Y creo que hay otros. Habría que ver el apellido de estos que son el secretario general y eso que también. Y vos sabés que me dijeron, no sé si sabés algo, que en la línea de sucesión de Pablo Caram, que tiene que renunciar, no sé si ya renunció, porque el viernes se había encaramado el cargo cuando le habían suspendido la ciudadanía, viene Valentina Dos Santos, que no va a poder asumir porque tiene suspendida la ciudadanía también. Sí. Y la tercera que viene es una edila que me dijeron que también está vinculado con el caso de los 20 millones de los dólares. 20 millones de dólares de una viuda de un hacendado de Cuaraí. Pero, Una estafa, sí. pero no se salva a nadie. Es una verdadera asociación para Y delinquir. creo que el cuarto es un productor rural que no tiene nada que ver con... Bueno, hay que ver si no tiene nada que ver. Bueno, Nada que ver quiero con decir con la nada. gestión, digo. Ah, sí, sí. ¿No? Pero es tremendo. No, algo que ver tiene que ver con la política, sí, pero digo, con la gestión, digo, no. Porque esta mujer también está en la intendencia, no la tercera, sí. Ella. Sí. La Valentina la que debía asumir. No. Ah, no, la otra edila, sí, y no sé qué más es. Entonces, ¿qué es esto? ¿Qué declaraciones hace el presidente? Ninguna. ¿Y Álvaro Delgado? Que decía, mi hermano, Dijo, de la 25-25. Dijo Álvaro Delgado que Caram había hecho una denuncia penal hace como 2 años por el tema de los
de las horas extras y que Valentina no debía asumir. ¿Sabés que de lo que están diciendo ahora es que lo que Pablo Caram está diciendo es por culpa de las desviaciones de unos me tengo que comer el garrón yo, porque en realidad el acuerdo es por omisión, de denuncia. Sí, claro. En un desfalco de millones de dólares, la pena es de cárcel, pero se la sustituyen por trabajo comunitario, 1 horita creo por semana o 2, a lo largo de unos meses. Alguien hizo la cuenta, son 24 horas en total. 24 horas de trabajo comunitario es lo que va a tener que pagar Pablo Caram por este desfalco. Donde por otra parte la plata, ¿dónde está? Sí. Además no va a poder ser candidato a diputado tampoco. Que quería ser candidato a diputado. ¿No? Sí, quería ser candidato a diputado, pero un diputado, si no dona nada, si no quiere decir, no contribuye con nada a su partido político, no, pero además no puede, ganará $10.000 por mes, no puede $120.000 por año, sí, pero fíjate que no puede $600.000 en un periodo. Pero fíjate, 8 millones se robaron. Fíjate una cosa, Los no que puede se robaron además, ahí. porque tiene suspendida la ciudadanía, no puede ocupar ningún cargo público. Está bien, pero yo lo que te digo es que son muchos millones de dólares. Y sí. Es mucho dinero. ¿Y a dónde fue esa plata? ¿Alguien sabe? ¿Y a dónde se va a ir esa plata? A la familia. Seguro que algún Caram le Y cayó. bueno, lo primero la familia, ¿no? Bueno, yo no sé cómo va a manejar el gobierno esto. No es el único intendente denunciado y que con cosas raras, ¿no? Hay ahora una denuncia del intendente también de Tacuarembó en la vuelta, a Esquerra. Por la venta de un terreno, sí, y el cambio de categoría del terreno. Por un terreno suyo. Suyo, sí. Vende un terreno para una empresa o para un emprendimiento, no sé, industrial o agropecuario, no sé qué. Sí, sí. Y después que lo vende, la intendencia le cambia la categoría al terreno. Y le cambió la categoría para que lo pudiera vender a otro precio. Porque era rural, creo. Y ahora... No sé si... Bueno, puede ser que haya sido antes de venderlo. Creo que es al revés, me parece. Pero bueno, puede ser. Pero lo cierto es que es un negocio. Es un negociado. Lo habíamos visto en otras cosas, no lo había hecho también. también. De Bascú. Y bueno, Soriano. eso era por la estación de servicio. ¿Sí? Es todo el tiempo. El otro candidato que estaban manejando para Salto, ¿no es Albizu? Albizu. ¿Y Albizu no fue el que metió a todos en la comisión técnico mixta? Y lo siguen manejando para Salto. ¿Y va a ser el candidato? No, es terrible, ¿no? Porque además hay gente que dice, y además si es candidato de repente gana. No sé si es así, ¿no? Por ahí va a haber coalición, ¿eh? Ahí va a haber coalición republicana. En Salto. Sí, pero se están dando, ¿eh? Sí. Se están dando en las cosas que dijo Irene Moreira, Manini, saltaron, pero... Y fíjate que uno de los denunciantes en Artigas es Edil Colorado. Sí, que dijo que era una manga de corruptos. Sí. Es por todos lados, Popi. Estamos en un gobierno que ha... Sí, pero yo no sé si llegado el momento en Salto no van a hacer la coalición, porque hay que sacar al frente de ahí. Ahí mira, tenés lo que dijo la ex ministra Irene Moreira, que por cierto tuvo que irse por haber entregado casas, ¿no? Algo que también le va a tocar, estar en la investigación en Maldonado, el intendente Antía. Vos por todos lados, Popi, no me alcanza la memoria, porque yo estoy como Biden, no me alcanza la memoria para todos los casos. Que dijo que, no sé, mirá las declaraciones de cientos de casas se podía hacer. De Irene Moreira. ¡Caramba! Dijo, pero está bueno. Miren, porque estuvo ingeniosa ella cuando hizo el caramba, ¿no? Lo ve con el apellido caramba. Los dueños de la moral que daban cátedra ciudadana y se llenaban la boca derramando mentiras, hoy la realidad se hace presente de sus actos. Y entonces ya hace campaña para la lista que debe ser la lista del padre, ¿no? 820. La 820. Artigas necesita un cambio y el camino de la lista 820.
Está brava la coalición también, ¿eh? Lo que pasa es que es demasiado, ¿viste? Saltó demasiado Y rápido. las cosas que había dicho Ripoll, ¿te acordás? De Sí, los la- Caram. ¿Y ahora qué dice? Los archivos son terribles, ¿no? ¿Qué dice ahora? Porque mirá que Valeria Ripoll decía cualquier cosa de los Caram. Pues no decía cualquier cosa, decía la verdad. Hay que investigar esto porque acá se están andando. ¿Te acordás que los denunciaba? No hace tanto, el año pasado. 50 personas decía que habían cobrado. Hay gente que trabajó 200 horas extra en un mes. Feriados, estando en licencia, ¿no? Yo creo que le estalló en el peor momento al Partido Nacional, ¿no? Pero también parece ser una práctica normal. Por eso no hay cortafuego para estas cosas, ¿no? No hay cortafuego en el propio partido, no hay anticuerpos para esto en el propio Partido Nacional. No tiene anticuerpos el Partido Nacional para este tipo de cosas. Suceden, ¿no? Entonces, después, en el momento estallan, porque claro, es medio grosero todo lo que hicieron, ¿no? Es un escándalo, pobre. Además renunció al Partido Nacional, los dos, ¿no? ¿Viste lo que dijo el alcalde de Bella Unión, de la Junta Departamental, ¿no? La orden de la calle Pou fue blindar a Pablo Caram. Y la verdad que lo han blindado, porque es un escándalo de hace años. De hace años. Y los medios... Y acordate que siempre se encargó de ir al carnaval, al casamiento de Caram, a visitar a Artigas. ¿Viste que, te voy a decir, viste que el próximo 27 de julio se inaugura en Paysandú una arena, hecho por la Intendencia de Paysandú. Estuve viendo imágenes, la verdad que está muy bonito. No dice, es como una especie de Antel Arena, pero en Paysandú, más chico creo. Estadio 8 de junio, donde era el Estadio 8 de junio, ahí iban a hacer. Y le estaba quedando muy lindo. Y dije, mira qué bien. Tanto se quejaron delante de la arena, que ahora hacen arena pero bueno, pero bien, que venga, que viene bien, porque es un estadio multifuncional. Creo que está hecho todo igual, además como medio imitación, tecnología, todo parecido, porque yo vi algunas imágenes por adentro y me dio la sensación de ser parecido, aunque un poco más chico. Es el estadio de básquetbol. Sí, va a ser otro estadio habilitado por la FIBA, todo. Y va a ir la calle, Pau. Y vos sabés que me entero, porque no sé si lo publicó Preve, que fue, que la UTE le metió una multa enorme ahí, porque se colgaron de la luz. Para construir. Arman un estadio tipo una arena y se colgaron de la luz. No puedo creerlo yo. Venía diciendo, bueno, está, por lo menos. Pero van y se cuelgan de la luz. No hacen una, No hacen una bien, Popi. Y no me preocupa. Controlar, ¿viste? Igual, que el estadio ese va a quedar por lo menos Sí. y yo qué sé. Bueno, Popi. Sí, la última cosa que está ahí puesta es que Laura Rafa va de primera candidata en el herrerismo, ¿no? En el herrerismo tradicional. 71, claro. Al Senado. Va primero al Senado. Y bueno, viste que ahí aparece Fossati en esa foto, pero Fossati no va más, porque claro, ella dependía de que Laura Raffo fuera candidata a vicepresidenta para ella estar ahí. Ella quería estar ahí en los primeros cargos. Se fue con Ojeda, ¿no? Y sí, igual le calculó mal, me parece que leyó mal la ley electoral porque no puede ser candidato. No puede ser candidato. Ahí erró Fossati. No puede cambiar de lema para... No, así que no va a tener fuero. Ahora, ¿cómo está dispuesto Ojeda a pescar en la pecera buscando los votos de derecha? Así? Dijo, la principal preocupación nuestra debe ser el plebiscito allanamiento nocturno. Y no fue a Argentina y dijo, Ojeda dijo que Uruguay tenía, mirá qué tema para la campaña electoral, que declarar grupo terrorista a Hezbollah y a Hamas. Sí. Para la campaña electoral. Y además lo hizo con un timing, porque justo ahora, más allá de Hezbollah y Hamas, que no es un problema de la gente en Uruguay, la mayoría inmensa de considerar que son organizaciones terroristas. No creo que haya una discusión de nadie en esto. Pero lo hace cuando sale la Corte Internacional de Justicia y declara
¿no? Dictamina que las prácticas que está teniendo el Estado de Israel en Palestina son de apartheid. Son de apartheid y que son ilegales y que deben retirarse de los territorios ocupados. Sí. ¡Wow! Es una sentencia muy fuerte de la Corte Internacional de Justicia. Bueno, Ojeda va a llegar ahí a Buenos Aires y esa es la campaña electoral. Para mí están fritos. Están fritos. Cada vez lo veo más frito, ¿sabes? Pues van a comer entre ellos, ¿no? Y sí, igual no hay que descansarse, ¿no? No hay que descansar. Para nada. Fíjate que... Pero están haciendo todo mal. Eso es lo que yo te estoy diciendo. El problema es que me parece que la oposición tiene que hacer el resumen que hace en la cabeza de la gente, ¿no? Porque mirá que esto de Artigas, cómo se... La práctica que tiene Caram y otros intendentes, tiene, yo te decía la vez pasada, tiene su... impregna de alguna manera también a la población. Entonces, y una cosa que decía que ha vuelto de alguna manera, que decía Aníbal Pereira, es que la gente en algunos lugares tiene miedo de decir que va a votar al FA, porque le queda sin trabajo, porque con el sistema este de contrato, que son de 3 meses, 6 meses, 1 año, si vos no me sos fiel... Para mí están cometiendo muchos errores de parte del oficialismo, sí, y además se pasaron de mambo. Y esto va a tener consecuencias por años en el Uruguay. Yo realmente creo que esta vez se pasaron tanto de mambo que van a demorar mucho tiempo. Van a empezar a perder municipios, intendencias, porque la gente, porque es muy fuerte lo que se ha sido este periodo. Esa es mi impresión. Hay que ver después qué hace la gente en las urnas, pero tengo esa impresión. Sí, ahora lo que me preocupa es cierran la batalla para que estas cosas no sean naturalizadas. No, y hay muchas cosas que hay que cambiar. Hay que aprender también. Hay que aprender, por ejemplo, es obvio que es necesario establecer el concurso en todo el país, y no solo en la Intendencia de Montevideo, ¿no? Es obvio que es... no se perdió una oportunidad. Sí, pero vamos a ver, porque en el periodo que viene se puede votar en el Parlamento y vamos a ver quién vota en contra. Yo sé que los blancos van a querer votar en contra porque... Sí, pero cada vez más difícil. Pero cada vez más difícil, ¿no? Porque por lo pronto Pablo Caram, diputado no va a poder ser, porque campaña no va a poder hacer, ¿no? No va a poder presentarse porque tiene suspendida la ciudadanía, en fin. Gracias, Popi. Bueno. Gracias a todos y todas los que nos han acompañado. Soy Leandro Grille, esto fue Legítima Defensa, segunda vez.